Bueno, buenas tardes. Es 17 horas, Ciudad de México. Pues recién desembarcado de Honduras, donde ahí fui invitado por la presidenta Xiomara Castro y su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, e impartí una conferencia magistral a los millennials de Honduras, donde parece ser, yo no lo sabía, pues tenemos ahí muchos seguidores, pero luego ya me enteré porque me reuní con el embajador de Argentina en Honduras, Pablo Vilas, que es muy cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Obviamente tocamos ese tema delante del fallido atentado, donde obviamente todos los grupos neofascistas y neonazis pues dicen que fue un montaje, pues les conviene, ¿no? Porque si no salen desnudados, etcétera. Ya comentaré más adelante al respecto de mis contactos, ¿no? Que tuve suerte de realizar allá en Honduras. Bueno, dicho esto, en ese lapso, pues el 15 y 16 de septiembre, que curiosamente México y Honduras festejan el mismo día su independencia, se significó una importante cumbre en Samarcanda, que es la segunda ciudad más importante de Uzbekistán, cuya capital es Tashkent, así le llaman en inglés. En español ya le están diciendo Taskent, que tiene alrededor de 2,5 millones de habitantes. Samarcanda tiene alrededor de 1 millón de habitantes. Y tuve la fortuna, ahora sí que le voy a hacer caso al príncipe de Maquiavelo, ¿no? El príncipe sin fortuna no funciona. Entonces, pues yo tuve la fortuna de hacer un turismo cultural a mi cuenta y riesgo. Nadie me lo financió. Además, a mí no me gusta que me financien mis viajes porque sí comprometen, dígase lo que se diga, a no es que uno patee los pesebres, ¿no? Entonces, estuve allí en junio. Recuerdan, ya hicimos un YouTube pues muy premonitorio, ¿eh? Porque posteriormente, pues ya ven, 15 y 16 de septiembre, se dio la cumbre del SCO, por sus siglas en inglés, que es Shanghai Cooperation Organization, la Organización de Cooperación de Shanghai, que realmente le llaman el Grupo de Shanghai, está liderado por China, y luego viene Rusia, muy ligada a China en ese aspecto. Y este grupo se formó en 2001, alrededor de todos los eventos del 11 de septiembre de aquel entonces. Y ahora, como que debido a la guerra en Ucrania, tomó su aceleración, una dinámica nueva, donde ya hay hasta 10 países en lista de espera. Hay varios países de Centroasia que forman parte del grupo de Shanghai, y luego ingresaron 2 potencias nucleares como son India y Pakistán, y luego Irán, que tiene el know-how nuclear pero no tiene bombas nucleares. Y por ejemplo, en esta cumbre, si ustedes me preguntan cuál es de los, yo que lo he seguido desde sus inicios, desde el 2001, les puedo decir que sí ha tomado una celeridad única. Y la gran noticia es de que, bueno, ahí están 4 potencias nucleares de primer orden. Está Rusia, que es la mayor potencia nuclear del planeta, muy empatado con Estados Unidos en realidad. Luego vendría China con 500 ojivas nucleares. Todavía China está muy rezagada en relación a Estados Unidos y Rusia en materia de armas nucleares. Y luego, pues obviamente está China,
está India y Pakistán, que ambos tienen alrededor de 120, 150 ojivas nucleares. Entonces, es una organización, la mayor organización regional del planeta, con 4 potencias nucleares. Como comparación, la OTAN. La OTAN tiene a Estados Unidos, a Gran Bretaña y a Francia como potencias nucleares, 3, digo, para contrastar. No quiero caer en esta dicotomía barata de que el grupo de Shanghái sería el contraste de la OTAN. Muchos ya la quieren llamar, sobre todo los propagandistas, como la OTAN eurasiática. No, no va por ahí. Estados Unidos y la OTAN son realmente unipolares. Es un proyecto unipolar anglosajón de Estados Unidos y Gran Bretaña. Y mientras que el proyecto de Samarcanda, que ahí se asentó, pero ya como grupo de Shanghái, pues es un proyecto multipolar. Entonces, no tiene nada que ver. Y es más sobre, no plantean los mismos objetivos que tiene la OTAN, ni siquiera de expansión contra alguien en específico, todo lo contrario que es la OTAN, guste o disguste, que desde el derrumbe de la URSS, debido a la ingenuidad de Gorbachev, pues la OTAN se ha expandido, igual la Unión Europea a expensas de la antigua URSS, así de fácil. Acuérdense que los vacíos en geopolítica se llenan. Bueno, dicho esto, la pregunta del tema hoy a los que los invitamos, curiosamente eso es lo que dice el canciller chino Wang Yi, es de que, o Wang Yi, como yo no sé pronunciar chino, obviamente, que la cumbre de Samarcanda rompió el cerco de Estados Unidos. Uf, palabras muy fuertes del canciller chino. Hubieron varias reuniones bilaterales. Hubo una que fue la más espectacular entre el mandarín Xi y el zar Vladimir Putin. Hubo otra entre Vladimir Putin y Narendra Modi. Esas, a mi juicio, fueron las fundamentales. Y hubo una que no hay que perder de vista, una trilateral, que se da entre Rusia, China y Mongolia. Y alguien me dice, bueno, ¿y por qué Mongolia? Porque ahí precisamente está el proyecto del gasoducto Siberia 2, pues que va a suplir el vacío del Nord Stream 1 y Nord Stream 2 entre Rusia y Alemania, que realmente ese fue el objetivo primordial, a mi juicio, de Estados Unidos en su involucramiento en esta guerra de Ucrania. Ahí lo tienen, véanlo. Esta es Siberia. Vean cómo va de Rusia, pasa por Mongolia y entra a, bueno, llega hasta Beijing, entre otras cosas. Y ahí, pues, Beijing, que es muy, Beijing opera con el pluralismo energético, es decir, no está clavado en una energía exprofeso. Son los que más energías alternativas tienen en el mundo, sea eólica o sea solar, pero que son insuficientes, sobre todo para 1.400 millones de habitantes, y más para lo que quiere China en el 2025, que es la autarquía o la autosuficiencia, que no son fáciles de lograr, e incluso ya la está buscando en materia de chips. Entonces ahí tienen ustedes. A mi juicio, fue fundamental este acuerdo, porque suple el Nord Stream 2 y el Nord Stream 1 con el Siberia 2. Y ahí se crea un corredor geoeconómico de primer orden. Y la segunda noticia yo pondría, pues, es el ingreso formal de Irán a este grupo de Shanghái. Irán tiene hoy excelentes relaciones con Rusia, con China y con India, más que nada. Ahora, ahí muchos tratan de fracturar al grupo de Shanghái por los diferendos que existen de India con Pakistán y con China. Ahí al final creo que Giselita nos iba a poner una imagen, que hubo una reunión, bueno, un encuentro, no hubo reunión como tal,
lubricado por Vladimir Putin. Un encuentro se dio ahí entre el primer ministro de la India, Narendra Modi, con el mandarín Xi Jinping. Bueno, muy bien, Giselita, síguele. Entonces, vean, ahí están. Ahí tenemos a 4 potencias nucleares de primer orden: Rusia, China, India y Pakistán. La siguiente. Bueno, esta es la famosa ruta de la seda. Esa es una de las grandes proyecciones de Samarcanda. Yo tuve la fortuna de estar ahí en junio, creo que ya les comenté. Y sí noté, naturalmente, toda esta nueva geopolítica regional. Incluso se estaba manejando que China iba a construir un tren bala desde la provincia autónoma islámica que tienen en Xinjiang, cuya capital es Urumqi, hasta pasando por Kirguistán, y de Kirguistán llegando hasta Tashkent, que es la capital de Uzbekistán, donde, por cierto, existe un buen conglomerado ruso, el 20%, son bilingües, ahí se habla también, además del uzbeco, se habla el ruso. Les recuerdo que Samarcanda, pues fue una mirífica ciudad de la Edad Media, entre el siglo XV y XVI. Uno de sus grandes héroes es Tamerlán, que la leyenda comenta que nunca tuvo una derrota militar. No es familiar de Gengis Khan, mucho han tratado de ligar esa parte, pero sí estamos viendo el renacimiento mongol centroasiático, ¿eh? Vean, ya de varias maneras, no solamente hablando de Mongolia y su gasoducto, como paso del gasoducto que liga a Rusia con China, sino también toda la resurrección del pasado mongólico, porque realmente la mayor población que va, lo que se llama los pueblos túrquicos, en realidad que son de origen mongólico. Esto hay que ver, ahí sí pesa mucho la cuestión racial, porque pues es fundamental, ¿no? Digo, los que no hablan de razas, las que no la tienen, ¿no? Son ahí híbridos perdidos en el desierto. Bueno, la siguiente, Giselita. Bueno, acuérdense, aquí estuve yo, vean estas grandes 3 madrazas. Madraza viene del persa, del árabe, quiere decir escuelas, grandes centros académicos ahí en Samarcanda. Y sí, yo cuando estuve, pues sí vi el espíritu de Samarcanda, pero yo fui por cuestiones más culturales. Ahí hay una gran tradición persa. Acuérdense que el gran médico de todos los tiempos, Avicena, del siglo XI, por lo que fui a visitar Bukhara, y curiosamente me llevé la decepción, porque no le tienen hecho nada de homenaje a Avicena en Bukhara, que luego fue enterrado en Hamadán, en Irán. Bueno, ya tendré que hacer una peregrinación a Hamadán, en Irán, próximamente. La siguiente. Bueno, entonces vean, esta es la cumbre de seguridad de así le llaman, Security Cooperation Organization del 2022. Ahí tienen el número de los miembros de esa agrupación, etcétera, los que están en lista de espera, etcétera. Y vean, bueno, esto ya todo lo dijimos. Y la próxima cumbre el año entrante en la India, vean qué importante. Yo he tenido la fortuna también de visitar India 6 veces, pero como yo le comento a mis alumnos de posgrado en la UNAM, hay que visitar los países por lo menos 3 veces. A los 20 años, que uno no entiende mucho, yo a los 20 años pues iba a las discotecas, a los 40, bueno, ya empieza a ir uno a los museos, a visitar los sitios culturales, y a los 60, casi lo digo en plan de broma, bueno, ya empieza uno a ver hospitales y cementerios. Bueno, entonces, a ver, ponla esta en grande, Giselita, para leerlo.
10 países desde Bielorrusia hasta Turquía se encuentran en lista de espera. Ya quieren entrar los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, etcétera. La siguiente, es decir, el mundo sí se movió, tenemos placas tectónicas que se movieron y se aceleraron a partir de la singularidad en Ucrania, que ya saben, aquí lo hemos comentado hasta el cansancio, más que la guerra de Ucrania, es la guerra por el nuevo orden mundial. Y ya se está escenificando. Algunos siguen la crónica militar, pues sí es importante, pero no es determinante. Aquí lo que pesa más, por ejemplo, esto pesó más que la llamada derrota de Putin allá en Kharkiv o en Isium, donde pues depende quién haga el recuento, perdieron de 1,000 a 3,000 kilómetros cuadrados. Yo me inclino más por los 1,000 kilómetros cuadrados, de los 25,000 kilómetros cuadrados que tiene hoy Rusia en su poder en Ucrania. Bueno, ya saben, esto también estamos en una guerra de propaganda, hay que saber leer. Yo siempre comento que hay que tener lecturas multipolares, más bien tripolares, leer al mundo anglosajón sin duda, leer también a los rusos y también a los chinos. Y ahora yo estoy leyendo mucho también a India, que siempre los he leído, ¿eh? Ya ven que les comenté que he estado 6 años, perdón, visité 6 veces la India y ahora próximamente prometo ir a ver porque pues ya no es lo mismo los Tres Mosqueteros que 40 años después. La siguiente, Giselita. Bueno, aquí vean, ahí está, Hispan TV, ya estaban felices de que Irán se convierte en miembro de pleno derecho al grupo de Shanghái. Esta es una gran noticia. También hubo una cumbre bilateral, si no me equivoco, entre el presidente iraní Ibrahim Raisi, que es de la ciudad de Mashhad, que yo conozco muy bien. Yo podría hablar de un eje teológico de Qom y de Mashhad. Qom es donde impartía sus célebres sermones el ayatollah Khomeini, y de Mashhad son el nuevo ayatollah Khamenei, pero también es el presidente Ibrahim Raisi, y nuestro amigo Sayed, que está aquí en México, que es muy cercano a todo ese grupo teológico de Mashhad, porque en realidad Irán es una mezcla de teocracia con democracia. Es muy singular la manera en que se manejan. Hay que conocer bien el sistema iraní para no caer en desajustes mentales, ¿no? Y ahí estar exorcizando sin conocimiento de causa. La siguiente, por favor, Giselita. A ver, bueno, ahí está, te luciste, Giselita, haciendo estos muy buenos números. Vean, esos son los números del grupo de Shanghái. La población, estamos hablando 41% de la población mundial, 3.200 millones. 25% de superficie terrestre. Y el PIB mundial, vean cuánto, la cuarta parte del PIB mundial, casi el equivalente a lo que hoy tiene Estados Unidos. Se dice fácil, ¿eh? Pero esto, vean, esto se escamotea en Occidente. Y yo les puedo asegurar que fuera de un servidor, casi nadie habló, para no decir nadie, de Samarcanda en Latinoamérica. Se los apuesto. Y en Estados Unidos y en Gran Bretaña, bueno, fue el escamoteo total, ¿no? La siguiente. Bueno, es lo que dice Putin, lo alardeó. Esta es la cumbre bilateral entre Narendra Modi y Putin. India y Rusia tienen excelentes relaciones, eso no hay que perder de vista. No creo que India se clave con los anglosajones, pero tampoco se va a clavar con Rusia y menos con China, ¿no? Vean, yo ahí emito una hipótesis para que la graben. Los que conocemos la India en su esencia, y no como propaganda barata. El hinduismo, que es el 85% de la India, que es la religión preponderante, son politeístas, tienen varios dioses.
Y vean ustedes, váyanse al pasado de la política de no alineamiento con Nehru, con Gandhi, etcétera. Ellos no van a tomar partido en este desorden mundial. Ellos van a operar de acuerdo a sus intereses, pero sin irse con el Quad, como lo quiere ciegamente Biden y Gran Bretaña, y tampoco van a estar con el AUKUS, ya saben el AUKUS, que es Australia, United Kingdom y Estados Unidos. Ellos van a manejarse bien. Por ejemplo, tienen excelentes relaciones con Irán. Esto a veces no se maneja. Cuando yo estuve en Irán, me percaté que estaban construyendo ahí un puerto muy importante en el Océano Índico, en la parte de Irán que se llama Chabahar, mientras que Pakistán estaba haciendo otro, bueno, con China en el puerto de Gwadar, se escribe Gwadar. Entonces, está bien que haya competencia mercantil mientras no llegue a lo nuclear. La siguiente, Giselita. Entonces todos conocen estas cifras, pero vean, lo que más me llamó la atención, yo obviamente cuando analizo a la India, sabía a sabiendas de la pertenencia religiosa e ideológica de Narendra Modi, pues yo consulto mucho de Hindu. Y Modi resaltó la urgencia de garantizar la seguridad alimentaria, que viene como corolario de la guerra en Ucrania. Pero en realidad la seguridad alimentaria la vengo escuchando aquí en México desde López Portillo, que manejó una seguridad alimentaria que acabó en inseguridad de los mexicanos para los alimentos, a grado tal que hasta importamos maíz, ¿alguien lo puede creer? El maíz blanco, y no se ve en el corto plazo que eso se pueda resolver. Acabo de comer con mi amigo, el que maneja la cuestión alimentaria en México, que es muy capaz, Leonel Cota, y me decía que no, en la cuestión del maíz blanco, pues sí, lo estamos importando. Ahí los neoliberales realmente entregaron al país, específicamente Fox, Calderón. Bueno, empezaría por Cedillo, Cedillo, Fox, Calderón y Peña. Bueno, y yo empezaría por Salinas. Salinas, luego, ¿quién dije? Cedillo, el cuarteto neoliberal. Bueno, yo empezaría por De la Madrid, ese quinteto neoliberal que despedazó al país, toda su industria petrolera y la cuestión alimentaria. Que hoy de eso versa el planeta hoy, son los dos temas primordiales, los alimentos y la energía. Y en eso fracasaron los 5 expresidentes neoliberales de México, que fueron De la Madrid. Luego, ¿quién siguió? Pusimos Cedillo, no, ¿quién fue? Cedillo, ¿no? Ya ni sé, da igual, ahí los cité. Ahí tienen no, Salinas, la Madrid puso Salinas, luego Cedillo, luego Fox y luego Calderón. De los 5 no se hace uno solo. La siguiente, retrocedieron al país del lugar 7 que teníamos en el ranking mundial como países industrializados, hoy nos tienen arrumbados en el lugar 15. Entonces, vean, esta es una frase importante de Putin, cito: intentos presentes para imponer el mundo unipolar han tomado una forma absolutamente monstruosa que la aplastante mayoría de los países del planeta encuentran inaceptable. Rusia y China se encuentran juntos para un orden mundial multipolar, democrático, justo, basado en la ley internacional y en el papel central de la ONU. ¿Y por qué dicen la ONU? Acuérdense que el pilar de la ONU es la soberanía. Y el globalismo choca contra la soberanía a la que quiere destruir. Los globalistas quieren crear un nuevo orden mundial global, y eso es todo el Foro Económico Mundial de Davos, todo lo que pregona Global Britain, con la ahora primer ministra Liz Truss, con Tony Blair, con Gordon Brown. Son escritos de ellos, no crean que uno los inventa. Y luego con el Gran Reset, ¿no? Que maneja nada menos que Klaus Schwab, que es aliado de George Soros. Bueno, entonces, por eso hablan mucho de la ONU, y
y no en algunas reglas que alguien inventó, bueno, en clara alusión a Estados Unidos, e intenta imponer a los otros sin siquiera explicar lo que son. Tuvo fuerte el discurso de Putin, y eso que la prensa occidental lo veía como ya derrotado y lo iban a derrocar en el Kremlin, etc. Bueno, ya saben, no hay que tomar muy en serio ese tipo de propaganda, porque es parte de eso, ¿no? De la guerra de propaganda, hay que saberla leer. Bueno, síguele, Giselita. Putin apoyó la política de una sola China en referencia al secesionismo de Taiwán inducido por Estados Unidos y condenó, cito, las provocaciones de Estados Unidos y sus satélites en el estrecho de Taiwán. Después de llamar a Putin un viejo amigo, Xi sentenció que, cito, es supremo protegerse contra los intentos por las fuerzas externas para provocar revoluciones de color, por lo que se debe conjuntamente oponer a la interferencia en los asuntos internos de otros países bajo cualquier pretexto. Vean, eso es normal. Hoy estaba leyendo yo a la prensa del Financial Times, que es obligado. Yo tengo una lectura bipolar regional, pues para mermar mi criterio. Y precisamente, pues ahí están manejando que ya detectaron ruptura de India y China con Putin y que además, no con Rusia, con Putin. Bueno, eso mata de risa, ¿no? Porque no están de acuerdo con su fracaso que ya así lo tildan, en Ucrania. Bueno, ahorita van a ver la siguiente parte y se van a dar cuenta. Si estás molesto con alguien, pues no te vas a hacer ejercicios militares conjuntos, y menos simultáneamente a la cumbre de Samarcanda. A ver, Giselita, pon esta en más. Vean, Xi cito, China desea hacer esfuerzos con Rusia para asumir el papel de superpotencias, vean, y jugar un papel guía para inyectar estabilidad y energía positiva en un mundo sacudido por turbulencias sociales. Que no hay ningún rincón del planeta que se salve. La siguiente. Bueno, lo que les comenté, la cumbre tripartita de China, Rusia y Mongolia para el Siberia 2. La siguiente. Ahí está, ahí lo tienen. Le va a dar bueno, ahí tienen quienes quieran los datos del Siberia 2, tienen el Siberia 1, el Siberia 2, está previsto lanzarlo en 2030, tiene una capacidad, imagínense, 10 veces mayor al Siberia 1. Nada más vean pero esta puede subir el Siberia 1 a 38,000 en 2 años más. Y luego, ahí tienen ustedes, va a atravesar Mongolia y es la opción que prefiere China para evitar a la provincia autónoma de Xinjiang, donde obviamente alguien está creando turbulencias. Ya acabo de recibir una invitación a ir a Urumqi, a Xinjiang. Bueno, voy a ver mi agenda cómo anda, porque la tengo muy llena de aquí al año entrante. Pero no estaría mal si me voy a la India, pues darme un salto cuántico hasta Urumqi, en Xinjiang. Digo, para ver también in situ y que no me estén cuenteando con propagandas negras. La siguiente. Este es clave, ¿eh? Este punto fue clave. Obviamente no se maneja mucho en Occidente. Y ahí está, era lo que les decía. Bueno, si están en desacuerdo, ¿cómo puede ser que Rusia y China exhiban simultáneamente a la cumbre de Samarcanda su musculatura militar mediante sus segundos ejercicios navales conjuntos en el Océano Pacífico, después de los espectaculares ejercicios militares Vostok 2022 del 1 al 7 de septiembre en el Mar de Japón? Ahí tienen ustedes, lo dice nada menos que Global Times, 2 veces lo pone, ahí lo tienen. Bueno, uno también tiene sensibilidad cuando lee los medios. Yo que estuve leyendo, pues también a los de la India, simultáneamente a los de Rusia y China, sentí más entusiasmo de parte de China que de Rusia e India. ¿Por qué razón? Bueno, porque China realmente es la que encabeza la
la, la, el grupo de Shanghái, por eso se llama Shanghái, si no es gratuito. La siguiente. Vean, y realmente Bloomberg se le fue a la yugular a Putin y a Xi, parte de la guerra de propaganda, y los criticaron de están intentando crear un nuevo orden mundial para contrarrestar el dominio de Estados Unidos. Ahí tienen la liga, aquellos que lo quieran poner. Y recientemente hizo una agrupación Estados Unidos y PEF muy etérea, no se sabe cuáles son los objetivos. Lo hicieron, vean, en el mes de septiembre, todo lo que hicieron. Entonces, Estados Unidos creó el IPEF, que son 13 países asiáticos, para contrarrestar la influencia de China. En realidad, China tiene el grupo que ya les he hablado, que no se maneja mucho en el hemisferio occidental, y ya no se diga en Europa. El RCEP, que es Regional Comprehensive Economic Partnership, la Asociación Integral Económica Regional, que encabeza China, que es de 15 países, el máximo bloque geoeconómico del mundo. No hay que perder de vista esto. Entonces, Biden está empujando a este IPEF y pues realmente no se entienden todavía sus designios. Está hecho así en el mapeo para contrarrestar a China y hasta ahí. La siguiente. Yo diría que más que acercarse China y Rusia, tanto Obama, Trump y Biden han empujado a Rusia a los brazos de China. Esa es mi muy humilde opinión. Entonces vean aquí el editorial del Global Times, cómo la cumbre de Samarcanda exhibirá una vez más o atestiguará lo estéril de la cosmogonía occidental. Entonces, Global Times desecha las conjeturas de EU con un simpático proverbio chino, cito, no le preguntes a un gorrión cómo vuela un águila. Realmente sí tiene pues digo, es una civilización milenaria de 5,000 años, China. La siguiente. Bueno, y ahí tienen, ya saben ustedes, el gran reset. La cumbre multipolar de Samarcanda asentó que por lo menos 30% de la economía global y 40% de la población mundial no está dispuesta a soportar más el agónico orden unipolar de la anglosfera, y lo quitas, y su tambaleante gran reset globalista. Esa es mi muy humilde opinión. Ya saben que se lanzó el gran reset en Davos en 2021, precisamente por el entonces príncipe Carlos de Gales, que hoy ya, ya fue entronizado como rey de Gran Bretaña, con Klaus Schwab, que es el gran socio de George Soros. La siguiente. Y vean lo que dice el canciller chino Wang Yi. China rompió el cerco de Estados Unidos en Samarcanda. Estas eran las 8 columnas del Global Times, el portal oficioso del Partido Comunista Chino. Dice, el viaje de Xi a Asia Central rompe el cerco de China con un círculo de amigos en la cumbre de Samarcanda. Estaban exultando y felices los chinos por la cumbre de Samarcanda. ¿Qué más, Giselita? Bueno, y esta me la envió hoy Giselita, y dije, pues ponla, The Cradle. Bueno, ustedes saben que yo sigo mucho a Pepe Escobar, a mi juicio Pepe, que es brasileño, pero tiene una gran cultura centroasiática. Yo creo que es el que más conoce de Latinoamérica lo que es Asia Central. Yo la conozco bien, pero no al grado de Pepe, lo tengo que reconocer. Y él incluso ha vivido conoce muy bien la región y, y entiende bien las jugadas geopolíticas y geoeconómicas, y precisamente habla en The Cradle, un artículo muy bueno que yo comparto casi en su totalidad, de cómo el espíritu de Samarcanda fue
esta vez emprendido por poderes o potencias responsables como son Rusia y China. Una excelente lectura de, a mi juicio, uno de los mejores geopolíticos del mundo y de Latinoamérica, que es el brasileño Pepe Escobar. La siguiente, se los recomiendo. Y ahí tienen, vean aquí, Putin muy contento, cómo consiguió por lo menos que se saludaran eh, eh, Narendra Modi, el primer ministro de la India, y el mandarín Xi de China, que curiosamente es la idea que cuando estuvo en lo más bajo desde el punto de vista geoestratégico Rusia, lanzó en la época de Boris Yeltsin nada menos que el primer ministro Primakov, Evgeny Primakov, quien él hablaba del RIC, R-I-C, Rusia, India y China, el triángulo, eh, yo diría, condensado de la geoestrategia mundial en la que tenía que defenderse Rusia cuando ya la habían agazapado. Bueno, desde esa época del RIC, pues ya pasamos a los BRICS, que es más de corte geoeconómico, con Brasil y Sudáfrica, que muchos países ya se quieren adherir. Incluso estaba hablando con el embajador argentino, Pablo Vilas, y que sí, Alberto Fernández tenía intención de, ya solicitó su membresía para adherirse a los BRICS. Ya hay otros países más, muchos del Medio Oriente. Entonces se ha recorrido buen trecho desde la década de los 90 del siglo pasado hasta ahora. Vean, estas ideas toman mucho tiempo en permearse. Estamos hablando de 30 años. Pero hoy sí veo que han tomado una gran celeridad con con la guerra en Ucrania. Que ya saben, aquí lo he comentado hasta el cansancio, son varias guerras en una, no hay que seguir nada más lo militar. Quizás mientras se replegaba, como así le llama el ejército militar, el ejército de Rusia, a su derrota que tuvo en Kharkiv y en Isium, pero estaba ganando en otros frentes, sobre todo más a nivel geoestratégico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, listo, Giselita, pasemos a las preguntas y respuestas. ¿No quieres comentar algo, Gise? Te veía ganas. Ya te veo que estás enamorada de Samarcanda. Un poco, sí. Es que es un punto súper estratégico, la cumbre, bueno, el grupo de Shanghái, ¿no? Que se realiza en Samarcanda y también es un país que pues no se habla mucho sobre estos temas como mencionaste. Y yo solo quiero hacer una precisión sobre qué significa estas reuniones del grupo de Shanghái en Samarcanda y pues, las anteriores y consecutivas. Yo siento que el grupo de Shanghái es la piedra de toque de un proyecto mucho más grande y más ambicioso de China, que es la nueva ruta de la seda, como tú bien lo mencionaste al inicio. Y bueno, esta nueva ruta de la seda se rememora a la ruta ancestral de hace 2000 años antes de Cristo, en donde estuvo en pues, uno de sus máximos esplendores las rutas comerciales de China, que llegaban curiosamente a Europa, que era su principal mercado. Entonces, bueno, pues esta nueva ruta de la seda viene en un contexto súper interesante, creo que no podría desarrollarse sin este contexto, que es la organización de un nuevo orden mundial. Entonces, esta ruta de la seda le concede, si se afianza, le concedería a China un ascenso mucho más rápido a un nuevo orden internacional, porque ya tendría o ejercería un poder económico, lo cual inevitablemente conduce a poder político y a influencia geopolítica. Y eso pues cuestionaría de cierta manera a la hegemonía estadounidense que pues ahora ya está, ya se tambalea, ¿no? Entonces ese sería como el primer punto que quisiera analizar, esta estrecha relación entre esta consolidación del grupo de Shanghái con la propia idea de la nueva ruta de la seda de China, que son dos proyectos que van como a la par. Y bueno, ya después a analizar que, bueno, China busca reinventar una nueva forma de relacionarse de manera internacional. Y esto lo hace
curiosamente con la idea de infraestructura. Otro punto importante aquí, el tema nodal del comercio, del apoyo y de la relación con China es la inversión en infraestructura. Y bueno, también hay que recalcar que, como mencionó el doctor, se tiene un proyecto de un tren bala para las mercancías, pero también ya desde hace un par de años hay una conexión de trenes que une China con Europa. Curiosamente parte desde Wuhan y llega hasta Londres, pasando por Duisburgo, que es una de las ciudades alemanas arriba de Düsseldorf, y está situada estratégicamente entre el Rin y el Ruhr. Y este gran proyecto, bueno, pues es interesante, ya que acorta el tiempo de traslado de mercancías desde China hasta Europa por la mitad, lo cual le llevaría por mar el doble de tiempo. Eso sería como el siguiente punto interesante que me gustaría resaltar. Muy bien, Giselita, Es gracias. Y en espera de las dos otras rutas de la seda, porque esta es la terrestre, está la marítima y está la del Ártico, que ya ves que China, que son muy simpáticos, se llamaron que son un país casi del Ártico. Pues hoy no tiene nada que ver con el Ártico, si tú ves bien el mapa, pero son simpáticos. Pero además, pues Rusia sí es gran parte del Ártico, y esta nueva ruta marítima también en el Ártico no hay que perderla de vista, porque acorta la logística de transporte de China hasta Europa. Exactamente. Todavía Entonces, más que las rutas marítima y terrestre. Serían 3 rutas, ¿no? Sería la clásica. Por eso China construye trenes bala, porque realmente, si ustedes ven bien China y el mapa, está cercada. Totalmente. Vean, por eso habla muy bien Wang Yi, el canciller chino, y dice, rompimos el cerco de Estados Unidos en Samarcanda. Bueno, ¿y qué vamos a ver? Se los adelanto. No crean que va a ser fácil la ruta de la seda. Alguien, entre comillas, incendió. Vean todos los eventos de septiembre. Es decir, yo no quitaría lo que sucedió en la contraofensiva de Ucrania en Kharkiv y en Isium, aunque les fue muy mal en Gerson, que es un puerto muy importante del Mar Negro. Ahí fracasó la contraofensiva, que esto no lo maneja, pues no les conviene, estamos ante una guerra de propaganda, ¿no? Pero los que analizamos, pues vemos todo, ¿no? Y hay cosas que no se pueden ocultar. Mientras les iba mejor en Kharkiv y en Isium, bueno, en Isium, ¿no? Que es la capital ahí, la ciudad muy importante de la región de Kharkiv, que también Kharkiv es la segunda ciudad más importante de Ucrania después de Kiev. Entonces, todos tienen sus jugadas, porque también Estados Unidos y la OTAN están en la guerra de lleno contra Rusia, están en el escenario, están Rusia y Ucrania, pero detrás de los dos, pues hay muchos países que están participando. Abiertamente Estados Unidos dijo que ellos habían hecho la planeación de la contraofensiva de Ucrania contra Rusia. Eso es fundamental. Pero también el incendio de la ruta, si ustedes ven todo, si nosotros hiciéramos un cronograma del mes de septiembre, se van a dar cuenta desde Vostok 2022, que por primera vez se realizan ejercicios militares en cielo, mar y tierra conjuntos de Rusia y China, que se repiten ahora en el Océano Índico, que no hay que perder de vista esa situación. También se incendiaron 2 puntos nodales en la ruta de la seda. La guerra de Azerbaiyán y Armenia en Nagorno-Karabaj, que por cierto ahí está Nancy Pelosi, se fue a apoyar a Armenia. Bueno, Nancy Pelosi, por lo veo, yo veo que le gusta la gresca, porque donde hay guerra, ahí se va, ¿no? Ya ven que acaba de estar en Taiwán y ahorita ya se fue a Armenia. Realmente es más que nada por el electorado armenio, que es muy poderoso en California. Yo no le doy tanta importancia geopolítica, ¿no?
pero sí, pues los lazos que tienen los armenios o su diáspora. Yo conviví mucho con la comunidad armenia en Beirut, incluso pues los terrenos de mi familia, desde mi bisabuelo, abuelo, no, desde mi abuelo y mi padre, estaban en una colonia muy importante de los armenios, ahí en las afueras de Beirut. Entonces un servidor los conoce bien, tengo excelentes relaciones con los armenios. Este Sarucán es un renegado, no le hagan mucho caso, ¿eh? Este lo controla Calderón y los hermanos Gutman. Este no vale nada, es un renegado de los armenios. Los armenios tenemos excelentes relaciones con ellos desde hace mucho. Entonces, a lo que quiero llegar, ahí está la Nancy Pelosi, ya se encendió ahí esa parte con una nueva guerra entre Azerbaiyán y Armenia, que naturalmente le pone obstáculos a Rusia, le afecta a Rusia y a Irán también. Y luego tenemos también también ahorita hay diferendos en la frontera entre Kirguistán y Tayikistán, que son dos miembros del grupo de Shanghái. Entonces, no crean que la ruta de la seda va a ser una ruta tersa, muy sedosa, como la han nombrado. Bueno, era realmente por la exportación de la seda china, que pues, yo tuve la oportunidad cuando estuve en Shanghái, cerca de ir a uno de sus grandes centros donde fabrican la seda, que conoció muy bien Marco Polo, y esta era exportada pues a Europa, que enloquecían con la seda china. Y mucho de las marcas que ustedes hoy usan que usamos, no me puedo salir del tema, o que usamos en Occidente, pues son seda china, pero con el brand, con la marca occidental, que además en China les encanta, las marcas occidentales les fascinan, etcétera, etcétera. Bueno, quería hacer esta aportación un poco metacultural. Síguele, Giselita. Empecé. Bueno, Tienes pocas preguntas. dos cosas nada más a lo que tú comentaste. Pégale. Puntos geopolíticos donde podrían desencadenarse algún tipo de conflicto podría ser, aparte de Ucrania, bueno, Taiwán, muy obvio, el estrecho de Malaca, Afganistán y bueno, todo Asia Central también es parte del juego. Por eso también la idea del ministro chino de Relaciones Exteriores es romper el cerco, o sea, el cerco que pues le está poniendo Estados Unidos a estos puntos para desarrollar esta ruta de la seda, es lo que a mi entender. No para desarrollar, para impedirla, ¿no? Sí, o sea, está poniéndole a Estados Unidos puntos para que no se desarrolle esta ruta de la seda, y eso es a mi entender el romper el cerco, el garantizar cierta estabilidad y seguridad en la zona con estos países que son de los principales países de la zona. Y también otro punto importante, pues es como las cooperaciones regionales. Tú ya lo habías mencionado en uno de tus libros, hacia la desglobalización, balcanización y regionalismos. Entonces ahora estamos viendo en este caso un ejemplo claro de un regionalismo que se está gestando también. Es como México, el TEMEC de México con Estados Unidos y Canadá es un regionalismo real, nos guste o no. Es decir, en alma, espíritu somos latinoamericanos, pero en cuerpo ya somos norteamericanos. Está venciendo la idea del ITAP, nos guste o no. Exactamente. Pero sí, los regionalismos son clave. Y ahora vamos a esperar tenemos dos elecciones fundamentales. Tenemos la del 2 de octubre en Brasil, que define gran parte del destino de Sudamérica, y tenemos las elecciones del 8 de noviembre en Estados Unidos, que van a marcar muy bien la pauta de qué es la relación de Estados Unidos con México, Latinoamérica, Europa y el mundo, donde ahí están. Vean, ya saben, yo soy más amigo de la verdad que de mis amigos. Sí ha repuntado Biden, un tanto cuanto. No los 8 puntos que están exagerando, pero sí remontó 4 puntos. Están explotando mucho lo de la guerra en Ucrania, que es un triunfo de Biden. Y
Y también lo que viene ya se llama la sorpresa de octubre. A ver en qué acaba la persecución judicial en contra de Donald Trump. ¿Qué efecto va a tener en el electorado? Incluso estaba viendo una entrevista de Bill Clinton con Fareed Zakaria en CNN, donde él, todo lo contrario de lo que quienes pronosticábamos en ese momento, al corte de caja de ese momento. Recuerden que la política es dinámica, no es estática. Y más ahora que tiene una celeridad tremenda, vertiginosa, que él sí ve que los demócratas puedan controlar el Congreso. Pues eso va a tener efectos tremendos en México. Yo tengo una lectura, si ganan los demócratas, tiene su impacto en México de diferente manera, y si ganan los republicanos también tendría un efecto de distinta manera. Es mi muy humilde opinión. Pues ya ven el embajador demócrata de Estados Unidos, Ken Salazar, cómo se anda placeando. Ni en Estados Unidos lo hace, como aquí, etcétera, etcétera. Incluso ya tiene a su corcholata favorita, que es realmente es un injerencismo intolerable. Yo creo que debería recibir una nota pues suave. No podemos pelearnos con Estados Unidos, pero sí que ya le baje Ken Salazar a su aventurerismo electorero, pues ya que diga a quién quiere, a qué corcholata quiere. Bueno, ya lo dijo, ¿no? Y ya para qué hacemos elecciones, para qué hacemos encuestas en Morena, ya nos evitamos tanto gasto. Muy bien, empecemos, Giselita. Sí. ¿Tienes muchas preguntas o pocas? Hay muchas preguntas y muy interesantes todas. Bueno, a ver, hoy como vengo tranquilo les vamos a dar juego. A ver, nada más déjame sacar un papelito para apuntarlas, que no me acuerde de ellas. Un segundo, ya. Empieza, Gise. ¿Qué papel juegan las disputas territoriales entre los países miembros para la evolución como contrapeso de Occidente? Bueno, sí pesan, y además, más que contrapeso, en eso Gran Bretaña es única, lo sabe hacer muy bien. Divide and rule, divide y vencerás. Atiza el fuego contrario. No es gratuito que Gran Bretaña pues haya dominado al planeta como gran potencia colonial durante varios siglos. Eso lo saben hacer muy bien. Pero lo haría cualquier potencia, tampoco hay que... Naturalmente que dentro de los miembros del grupo de Shanghái, cualquier división pues merma su cohesión. Eso es elemental. Y eso va a tratar de aprovechar Estados Unidos y Gran Bretaña. Como ellos mismos comentan que Rusia se mete en sus asuntos internos, muchas veces son noticias fake, pero conviene, porque siempre hay que armar la imagen del enemigo, atemorizar al electorado, porque vean, desgraciadamente el electorado, lo estaba hablando yo con el presidente Zelaya ahorita precisamente en Honduras, una larga charla que tuvimos, de que el electorado suele votar más por miedo en la gran mayoría de las veces. Entonces, siempre se crean, por eso se habla en Estados Unidos de October Surprise, la sorpresa de octubre previo a las elecciones de noviembre, clásicas, las intermedias o las presidenciales, o la presidencial. La siguiente, muy buena pregunta. Siguiente pregunta. Doctor, ¿ve usted una posible ampliación del Tratado de Seguridad Colectiva de las exrepúblicas soviéticas para los miembros del OCS? Sí, por una razón. Porque Rusia, vean, ahí China y Rusia tienen su proyecto. También está India. Cada quien tiene su esfera de influencia. Rusia siempre manejó en la época soviética su periferia inmediata, así le llaman, periferia inmediata. Entonces, sí van a tratar de hacerlo, así como la OTAN, ya ven, si no la frenas, pues se sigue hasta desmiembra a Rusia y la hace pedazos. Digo, no hay que hacerse ilusiones. Y la siguiente sería China. Así es esto, ¿no? Entonces, sí, yo sí veo esa posibilidad, pero también China está jugando precisamente a su esfera de influencia. La mayor es el ASEAN, ASEAN, que son los 10 países del sudeste asiático. Y por eso no hay que, y también India, pues India va a hacer lo mismo. Y ahí, por ejemplo, yo sí veo que Irán
puede ser un hub muy importante, una encrucijada, porque tiene excelentes relaciones con los tres. Irán, y además, como es potencia gasera, es la segunda potencia gasera del mundo. Acuérdense que la primera es Rusia, la tercera es Qatar, pues pueden jugar un papel primordial. Turquía quiere ingresar al grupo de Shanghái, no la quiere la Unión Europea. Bueno, pues se va a adherir. Y es paradójico porque es el segundo con el segundo ejército más importante dentro de la OTAN. Incluso le ha proveído de drones a, a, a Ucrania. Ahora, la prensa occidental, yo no he verificado esa nota, la tengo que ver, voy a consultar con mis amigos de Irán, si es cierto que los drones de Irán están abasteciendo a Rusia, que están infligiendo destrozos ahí en Ucrania. No he visto eso. Ya hay que verificar. Ya saben que en esto esos temas son muy delicados y como estamos en una guerra de propaganda, yo por eso siempre a mis alumnos les digo, sean dialécticos, sean multidimensionales, no sean reduccionistas, no sean daltónicos, no sean cíclopes. Pues si ven en forma cíclopes, no vas a tener la misma visión. Bueno, si estás en busca del análisis, si eres un propagandista barato, como de montajes, como Loretito y su fracasado padre Loretote, bueno, pues ya, imagínense, pero de eso no es análisis. Aquí estamos haciendo análisis, y más en una academia. Por eso ven que ustedes, Loretito y Loretote, el mismo Krause, que es el íntimo del Golem Margolis, el mismo los Gutmann, en México no imparten clases, no los dejan. Aquel día, yo me acuerdo una vez en el Politécnico, sacaron a patadas a Gutmann. No los dejan entrar. ¿Por qué? Pues digo, los alumnos están bien informados, no son tontos. Muy bien, síguele, Giselita. Esa ya más o menos la contestaste, pero hay varias relacionadas a lo mismo. Doctor, ¿qué piensa de los recientes choques fronterizos entre las exrepúblicas soviéticas de Kirguistán y Tayikistán? ¿Fue Pues atizado por Estados eso le Unidos? afecta más fíjate, la de Kirguistán, Tayikistán le afecta más a China porque puede incendiar a Xinjiang, la provincia islámica autónoma que tiene China, cuya capital es Urumqi, de 11 millones de habitantes, que ya les dije, quizás vaya yo la visite el año entrante. Y la de Azerbaiyán con Armenia le afecta doblemente a Rusia y a Irán, pero le pega a los tres. Al final del día, la ruta de la seda queda cercenada. Muy buena pregunta. Sí. Pero con efectos diferentes. No sé si me expliqué. Sí, no es lo mismo Tapachula, frontera con Guatemala, que Ciudad Juárez, frontera con Texas. Dos cosas diferentes. Aunque haya migrantes y pasen, los efectos son distintos. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Existe la posibilidad de una moneda en común para los países miembros del grupo de Shanghái? Mira, yo fui muy partidario del UNASUR con mi amigo Pedro Páez, que fue un supersecretario de Ecuador, y cometimos el error de parecernos demasiado a la Unión Europea porque queríamos hacer lo mismo, ¿no? Crear el Sucre en común, incluso el nombre Sucre muy ecuatoriano, y pues no prosperó el proyecto. Yo creo que hay que hacer, a mi juicio, en relación a Latinoamérica, debimos hacer algo más de pequeños pasos, graduales. Las grandes potencias, sobre todo ya saben cuál, el neomonroísmo, la hipoteca del neomonroísmo, no te deja acelerar el paso. Hay momentos históricos donde tienes que estar en silencio, esperar tu oportunidad, y hay momentos donde tienes que apretar el paso. Yo no sugeriría en estos momentos una moneda, una divisa común para Centroasia. Yo creo que están bien con sus trueques, con el intercambio que ya se da de rublo por rupia, que es la de la India, del rublo por la lira iraní, por el rublo con el yuan chino con varias divisas del Medio Oriente,
el rublo con la lira turca, etc. Vean, aquí hay que hay que ser muy estratégicos. Si a mí me pidieran mi consejo, y aunque no me lo pidieran, lo doy, porque soy samaritano, yo me iría a apuntalar el yuan, que ya está muy avanzado. No es una potencia a nivel del intercambio internacional, pero a nivel de divisa digitálica, a no confundir con el Bitcoin, por favor. Aquellos ignorantes que no saben, que son especuladores vulgares, no saben diferenciar. El Bitcoin no tiene regulación, se maneja en la Deep Web y ahí se hacen mil cosas ilícitas. No confundir. Yo hablo de las cryptocurrencies o las criptodivisas con regulación, que son la de los bancos centrales, y querámoslos no, ahí va el mundo, pero van a tener una regulación. Es decir, los bancos centrales, en lugar de estar manejando papel moneda, van a manejar papel electrónico, si es que se puede llamar así. Entonces, en eso China es el país que mayor avance tiene en el mundo. Entonces, súbanse al tren bala, ahora sí, literal, metafóricamente hablando de China, para que tenga mayor empuje, porque si cada quien va a empezar con su monedita no, hombre, no van a llegar nunca a nada. Tomen el ejemplo de Sudamérica, del UNASUR, del Sucre, en el que hay que reconocer fracasamos porque pues, no convenía a una de las grandes potencias. En esta va a ser muy difícil que la descarrilen. Entonces yo sugiero el yuan chino como digitálico, el yuan digitálico chino, como la divisa común de todo el grupo de Shanghai. Ojalá también sea extensivo a los BRICS. Y fíjense, curiosamente, quien lanza la idea de una divisa común, agárrense la silla, ¿quiénes son? Porque conocen bien, son muy talentosos los indios. Me refiero a los habitantes ciudadanos de la India, así se les dice. Y ellos son los que proponen, porque es la cuestión de la divisa común de los BRICS. Y aquí lo podemos hacer extensivo al grupo de Shanghai. Fíjense que ya me inspiraron, voy a hacer un artículo sobre la divisa común del grupo de Shanghai, que a mi juicio debería ser el yuan digitálico, que ya tiene un gran avance por encima de los demás países. La siguiente, muy buena pregunta. Mira cómo te inspiran hasta para las ideas. Esa es una sesión de preguntas y respuestas se vuelve creativa, se vuelve innovativa. Aquí acabamos de crear, ¿ya viste? Por el estímulo-respuesta, acabamos de crear una idea de la divisa común digitálica para el grupo de Shanghai, que a mi juicio debe ser el yuan. Independiente de que uno sea prorruso, proiraní, no vas a perder el tiempo. Primero tienes que no te acribillen las sanciones, que son terribles. La siguiente. Siguiente pregunta. 5 más y ya, ¿te parece? ¿O cuántas quieres escoger? Sí, está bien, 5. Profe, con la crisis financiera en China, así como los procesos de desglobalización y nearshoring, ¿es viable que los asiáticos puedan suplir la demanda de gas ruso en el largo plazo? ¿Puedan qué suplir? Sí, pero no hay crisis. La crisis de China es relativa, es de corto plazo. Todas las tendencias a nivel... Una cosa es la cuestión financierista, es un enfoque. Sí, ahorita están padeciendo la cuestión. Han cerrado varias ciudades por el COVID. Han sido tolerancia cero. A mi juicio han hecho muy bien. Con la salud no se juega. La salud prima la economía. Lo entendieron bien los chinos, que tienen la segunda economía del mundo. Hay otros que priman su salud por encima que priman la economía por su salud. Bueno, por eso tienen una salud tan desfalleciente. Es todo un tema, no me voy a meter a una disquisición filosófica entre qué viene antes, la salud o la economía. Hágame el favor. Ni debemos entrar en este tipo de cuestionamientos, pero estamos en la fase de desglobalización, vivimos en un mundo hipermaterialista, donde predomina el pensamiento del gran reset todavía por su preponderancia propagandística, que es muy poderosa, hay que reconocerlo, pero otra cosa es también exagerar. Desde el punto de vista geoeconómico, China ya en el 2030 ya va
debe haber rebasado Estados Unidos. Se preveía que era para el 2023. No se dio. El mismo, acabo de leer un artículo, ya no sé si fue en el Financial Times o el Wall Street Journal, donde ya China está buscando su autarquía, es decir, la autosuficiencia, lo que se llama China 2025, en chips, que era supuestamente su talón de Aquiles. Ojo, en materia comercial, no en materia militar. Por ejemplo, Taiwán, que lleva la delantera en materia comercial con más del 60%, y luego en segundo lugar Sudcorea, no lo tienen en materia militar. Es decir, China no estaría haciendo las hazañas de sus misiles balísticos hipersónicos con descender al lado oscuro de la luna, de haber descubierto una tierra rara, hasta ya la acaba de bautizar en la luna, y también hacer sus maravillosos descubrimientos con Estados Unidos, que hay que reconocerlo, en Marte, si no tuviera los chips de gran avance, que eso ya de nanómetros. No sé, unos hablan de 2 nanómetros, ¿no? Si no me equivoco. A nivel comercial sí están al nivel del 7. Bueno, quizás no les haya convenido extrapolar o vender sus secretos militares al gran comercio cuando los están adquiriendo a nivel mundial. Pero ojo, nadie tiene la red de abasto de los chips que tiene China. Entonces hay que saber analizar y abordarlo en varios niveles. Más si en forma tajante te agarran un nivel y aniquilan los otros niveles. Bueno, es una ignorancia patética. Muy bien, entonces ahí también tenemos que tener mucho cuidado con esos abordajes, pues si uno sí comete graves errores de juicio. ¿Pero qué? ¿En qué estaba? ¿Me desvié, Giselita, o estoy todavía en el tema? Estás en el tema. Solamente falta tocar el punto de que en este proceso de desglobalización Bueno, si le va a afectar, ¿no? A nivel económico, no, a todo lo contrario. A nivel financiero, ahorita tienen lo que dirían, pues tú que ya sabes alemán mejor que yo, una pause. Una pausa, ¿no? Están en una pausa, está bien. Todos lo tienen. ¿Quién no tiene pausa? Vean cómo está Europa, vean cómo está Estados Unidos. Y curiosamente, yo desde el primer día lo comenté, creo que a quién se lo dije, tengo que recordar a quién se lo dije. A Russia Today. Dije, la gran vencedora va a ser China. Hoy ya lo reconocen en Europa, que hoy la que está ganando es China, más que Estados Unidos y Rusia. Bueno, a Rusia no le ha ido pésimo a nivel de las pérdidas humanas, ya no se diga Ucrania, por eso ya saben, para mí fue una guerra civil, yo no voy a tomar partido ahí, uno es mejor que el otro, es de locos, para mí es una guerra civil, y me dolió mucho la guerra en Ucrania porque es la fractura del pueblo ruso, de la Ruskiev del siglo IX después de Cristo, de la biosfera de Vernadsky, ¿sabes? Son los principales seguidores de Vernadsky desde la década de los 90 del siglo pasado, no desde que la guerra inició en Ucrania, que además Vernadsky era ucraniano, como lo era Brezhnev. Brezhnev era ucraniano. Nikita Khrushchev nació en una ciudad muy cercana a Ucrania y era muy pro-ucraniano. Es decir, el problema, yo ahí insisto, también tienen que tener su lectura propia en Rusia. Gorbachev fue un desastre para Rusia y para el mundo. No supo manejar la disolución de la URSS y no tomó medidas cautelares para lo que hoy estamos viviendo. Muy bien. ¿Cuántas más, Giselita? 3 más. Yo tengo ahí justo en esta pregunta, yo también tenía, al momento de estar investigando, tenía una duda, porque se habla, como tú mencionas también, de una desglobalización, pero también estamos viendo que la ruta de la seda es abrir mercados y hacer cooperación. Entonces, no se está hablando de una desglobalización occidental, pero estamos viendo que hay otra fuerza que es China, que está creando estos lazos que parten desde Asia. Entonces, no se podría hablar de una globalización al estilo chino, dejando de lado la parte Los chinos financiera. tienen su definición de la globalización, que es económica.
La globalización exactamente. de Estados Unidos es financierista. Estás hablando Exactamente, de hacer, son dos diferentes, estilos diferentes de totalmente globalización, diferentes. Y estamos pero viendo que Estados Unidos trae una desglobalización por las sanciones contra rubros tecnológicos específicos de China y totalmente contra Rusia. Es decir, ¿cómo va a haber globalización si estás pegándole ahora en rubros tan específicos? En relación a China, ellos están manejando la globalización económica. Tú nunca vas a oír exactamente. a la prensa china hablar de globalización financierista. Mm, mm. Para ellos es económica. Justo a eso iba, o Es sea, razón son porque dos necesitan el diferentes. mercado europeo. Y Eso, aparte es pues si no, ¿a quién de, le vas a vender? O le vas a vender al mundo árabe, al mundo islámico y al mundo africano. Esa es otra. Por eso tienes la gran disputa en África entre Rusia, China y Estados Unidos. Y Brasil ya entró, ¿eh? Porque Brasil tiene una política africana muy importante que pocos vemos. Por ejemplo, México carece de política africana. ujú, ¿Por qué? Pues digo porque, bueno, no me hagas hablar, porque va a arder Troya. Mejor me guardo lo de la cuestión de la política africana de México. Pero Brasil la tiene. Pues mucho tiene que ver por las colonias portuguesas, etcétera. Sí, pero también por ese pico que tiene, esa saliente que tiene Brasil desde el punto de vista geográfico, que es el punto más cercano a África del continente americano. Todo eso hay que verlo. Ahí sí pesa mucho la geografía. Entonces, ahí, pero mira, incluso ahí con el mercado europeo, ya le cerraron el mercado estadounidense, que guste o disguste, es el mayor mercado del mundo. Y ya le cerraron el mercado del Temec. Entonces, ¿cuál globalización? Ya no hay globalización, Giselita. Estás hablando de parcelización. Estás hablando de un ujú, regionalismo o de birregionalismos. Es decir, Grupo de Shanghai, Unión Económica Eurasiática que maneja Rusia, el RCEP, el Regional Comprehensive Economic Partnership, que maneja China de 15 países, ¿no? El ASEAN más 10, donde guste o disguste, China pesa mucho. ¿Por qué? Porque está creciendo mucho el ASEAN, son de relación win-win, hay transferencia de tecnología y por desgracia no lo hemos visto en Latinoamérica. ujú. Entonces, y ahí uno de sus mercados es Europa, quieras o no, tú conoces bien el tema europeo, mejor que yo. Creo que son 500 millones de habitantes, ¿no? Ujú, Más o menos. Es la tercera, no, yo diría la cuarta, el cuarto consumidor del planeta, no los puedes desechar. Tienes el Medio Oriente, tienes África. Yo hablaría de regionalismos con sus irradiaciones. Me gusta esa definición. ujú. Pero las matrices ya están muy vistas y eso ya no es globalización. A partir de que tú hablas de parcelizaciones o hablas de desglobalizaciones, pues ya ipso facto, y se está imponiendo el regionalismo, nada más ve el término regional, ¿cómo se llama? RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Regional, es regional. Y a nivel geopolítico lo estamos viendo también. Hay una parcelización. La OTAN, ¿qué es? ¿Qué es el AUKUS? ¿Qué es el Quad? ¿Qué es el grupo de Shanghai? ¿Me explico? Ujú. Y así nos iríamos y veríamos otros más. Ahorita lo estoy dando como mantequillas. Muy bien, buena pregunta. ¿Cuál Ujú. otras? ¿Cuántas dos tienes? ¿Dos, tres? ¿Cuántas? Tres, sí. Venga. Mencionan, mm, doctor Jalife, estaremos viendo la ruta de la seda 2.0 tanto en lo nuclear como en lo gasero e hidrocarburos, por ende No, en lo también nuclear incluye. no. En lo nuclear no veo cómo. Bueno, al menos más que de bombas nucleares, de plantas nucleares sí. Ya empezó, Rusia es una gran potencia y vende plantas nucleares. Tengo entendido que acaban de hacer un acuerdo con Egipto. Esto es importante. Ahí sí. Y luego, después de lo nuclear, ¿cuál venía?
Era nuclear como gasero e hidrocarburos y por ende incluir Sí, también a Irán y Norcorea. sí, sí, está bien. Aunque ve, mañana la ruta de la seda, yo he leído ahí un retrasado mental, literalmente. Bueno, no, lo voy a decir más suave, borren esa parte, por favor. A un oligofrénico que se cree genio, hablando de la ruta de la seda demográfica. Ahí nos vemos, ya, ya, ya. No, y la ruta de la seda en el istmo de Tehuantepec. Bueno, este cuate no entendió nada. No en serio se los digo. ¿Qué tiene que ver la ruta y la seda en el istmo de Tehuantepec? Pues ya es alocarse, yo creo ya no tienen imaginación, pero más que nada no son realistas, están alucinando. ¿Cómo hacer una ruta de la seda en el istmo de Tehuantepec? El istmo de Tehuantepec es Temec, no pierdan su tiempo. Le tumban a China el ferrocarril, el tren bala de México a Querétaro. Yo se lo dije a mis amigos chinos y me dijeron, no, estás equivocado, nosotros damos el tren bala mucho más barato que Siemens y Bombardier. Lo dije, le dije, bueno, es que yo no estoy hablando de costo-beneficio, estoy hablando de barato y caro, estoy hablando geopolítica. Y ahí está, se lo dije a la televisión china y está grabado. Y no se lo dieron. Y hoy tenemos que pagarle por los errores de Videgaray y esta cosa, el Guajardo, ese que se cree el genio del comercio mundial, que es verdaderamente es una gente muy limitada. Era entreguista, punto. Son entreguistas y pues, ¿qué haces? No quieren gloria, son esclavos. Tienes que regresar a la metáfora de Hegel, el amo y el esclavo. Gente que nació para ser esclava, pues no puedes hacer nada. Y hay otros que nacen para buscar la gloria. Entonces, el tren bala famoso de México a Querétaro, pues no lo dejaron, lo tumbaron. Y ahí se agarraron que la gaviota, que la Casa Blanca, bueno, eran juegos pirotécnicos y no se dio. Y ahí vamos a pagar, que no sé en qué acabó, lo voy a investigar. Tenemos que pagar $500 millones por daños y perjuicios. Si no es nada más, ya no la quiero y ahí nos vemos. Pues, ¿cómo? No iban a aceptar aquí un tren bala cuando Estados Unidos y su Amtrak pues, son después de la Segunda Guerra Mundial. No tiene un buen sistema ferroviario Estados Unidos todavía. La siguiente, ya dos más, ¿no? Dos más. Siguiente. ¿Existirá algún tipo de OTAN del grupo de Shanghái? ¿Cómo? ¿Existirá un símil de la OTAN en el No, grupo de ya lo Shanghái? dijimos al inicio. La OTAN es militar y tiene cláusulas específicas. La cláusula quinta es muy clara. Un atentado contra uno, están obligados a defenderlo, ¿no? Aunque yo tengo mis dudas con Biden. El grupo de Shanghái no existe eso. El grupo de Shanghái es más que nada, a su inicio, me acuerdo muy bien, en el 2001, era en contra del terrorismo, todo el yihadismo que estaba proliferando y pululando en esas regiones. Y hoy yo veo que ha tomado un nuevo, no diría que se ha desviado, yo diría se está reformando y va más a lo geoeconómico. Todavía no se ve lo militar, o al menos es lo que hemos leído, ¿no? Vemos acuerdo, yo lo veo más desde el punto de vista geoeconómico, con aspectos de seguridad, por eso se llama de seguridad. Es decir, vigilar las fronteras, que no se dañen mutuamente. Pero hágame el favor, ahí tienen a Tayikistán y a Kirguistán peleándose, además en el peor momento. Alguien mueve eso, obviamente, eso no es gratuito. Muy bien, la última y nos vamos, dice. Mencionan, existe la posibilidad de que, además de Egipto, más países africanos se puedan unir al grupo de Shanghái o a los BRICS en los próximos años. Sí, y se va a acelerar. Ahora, aquí el problema, necesitan la anuencia primero del país anfitrión en la cumbre que se dé, que se celebre. Dos, y el consenso, es decir, no vas a meter a cualquier país que sea enemigo de uno de los adherentes. Pero sí, yo estoy viendo que por eso empecé con ese término, ¿no? De una aceleración vertiginosa
de estos. Vean, estaba prácticamente en la congeladora el grupo de Shanghai, 2001. Estamos a 21 años. Y de repente explotó. Vean, en este año explotó. Por eso la cumbre de Samarcanda va a ser icónica. En eso tiene mucho razón Pepe Escobar, con el que concuerdo ampliamente con su exposición, como él también ha concordado con nosotros, tampoco nos subestimemos. Pero a lo que quiero llegar, igualmente con los BRICS. Los BRICS ahora, el año entrante vamos a ver con la India como sede de la cumbre del grupo de Shanghai, pues va a tomar otra dimensión. Sí, lo digo respetuosamente, no es lo mismo hacerlo en Samarcanda, que es la ruta de la seda, que hacerlo ya en la India, que es una de las grandes potencias del mundo, a todos los niveles. No es del nivel todavía de China, Rusia, Estados Unidos, pero yo sí lo podía en el segundo nivel, en el primer lugar inmediato. Esa es mi muy humilde opinión. Bueno, y luego tenemos la cumbre de los BRICS, donde, bueno, ya ven que incluso se manejó que para perdonar o algo así, ahí lo leí ahí, así de tangencialmente, que le estaban exigiendo a México no entrar a los BRICS. Pues yo nunca leí que Andrés Manuel y Marcelo quisieran entrar a los BRICS, yo no sé de dónde sacaron eso, por ahí lo manejaron, será porque Alberto Fernández quiere entrar a los BRICS y tanto Andrés Manuel como Marcelo tienen excelentes relaciones con Alberto ahí en Argentina. Quizás Ken Salazar, que es muy sui generis, muy aparatoso, ¿no? Muy rancherote, así. No tiene nada diplomático. Cree que por un sombrero ya nos va a engañar de que es mexicano. Bueno, todo lo que ha hecho es antimexicano, con todo mi respeto. Que entonces, no se debe estar metiendo en la política interna de México. Hay que guardar las formas. No tiene formas. Usted ya candidateó a una corcholata. ¿Qué es eso? Bueno, ya les dije, ya, entonces que impongan a la corcholata y ya nos evitamos la elección en Morena. Eso es una afrenta al presidente López Obrador. Aunque él tenga su preferencia, pues no lo hace tan descaradamente como ya desde Poinsett no veíamos eso. Entonces, a nivel aquí se manejó eso. Entonces, para que no nos metieran el gol de las tarifas de 52 mil millones de dólares por este tema en las consultas en la cuestión automotriz, que por fortuna vino Anthony Blinken, que por cierto él lo dice que es muy amigo de Marcelo Ebrard, y parece ser que ya ese asunto se está resolviendo y que no llegue a mayores, obviamente por el pésimo manejo de la Secretaría de Economía, que pues no saben de economía, menos su titular, que no es economista. Entonces, yo ahí es donde veo que quizás existe, pero yo no veo posibilidad que México, dadas las circunstancias actuales, aunque quiera, lo dejen ingresar a los BRICS. Y falta que China y Rusia y India y Sudáfrica y Brasil lo acepten. Por eso yo decía que ahorita tenemos dos fechas importantes que hay que seguir, que le vamos a dedicar. Vean, ya desde ahora se los prometo, el día de la elección de noviembre, del 8 de noviembre, vamos a hacer un especial, va a ser con alumnos de posgrado, de alumnas también, Giselita obviamente va a estar, de la UNAM, para seguir la elección. La vez pasada que lo hicimos tuvo un éxito tremendo, tuvimos más vistas que el canal de las estrellas rotas y sí lo vamos a hacer. Vamos a seguir muy de cerca la elección de Brasil. Yo creo que esos dos polos de la primera y segunda superpotencias del continente americano van a marcar muchas cosas en el continente americano. Lo vamos a seguir muy de cerca. Vamos a seguir también la elección en Brasil. Parece que se van a una segunda vuelta. Ya hablaremos de ello al respecto, pero sí vale la pena dedicarle tiempo, porque ese es nuestro destino. Ahora sí tenemos que ser regionalistas. Bueno, hasta la próxima. Fue un placer.